Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios en este devocional. Vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de abrir tu palabra, de escudriñarla, de aprender de ella, Señor. Señor, permite que mis hermanos puedan abrir sus corazones y tú, Señor, les puedas enseñar por medio de mí, Señor, estas grandes maravillas que podemos encontrar en tu palabra. Que hoy no nos se vaya nuestros corazones vacíos de lo que tú nos quieres enseñar. Señor, también te pedimos por las personas que nos están acompañando por primera vez en este estudio bíblico. Señor, permite que ellos puedan abrir sus corazones y puedan recibirte a ti como su único y suficiente Salvador. Señor, estamos muy agradecidos por la salvación tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias porque nos has sacado de ese vacío en el que estábamos, en esa oscuridad tan grande en la que nuestras vidas estaban. Gracias a tu Hijo nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hoy, Señor, podemos darte la gloria y la honra con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por cada una de las circunstancias que hemos vivido durante este año y durante esta semana, Señor. Te damos gracias porque nos has regalado un día más de vida, Señor, y podemos hoy glorificar tu nombre. Señor, también te pedimos por el servicio de mañana, Señor, también por la disposición de mis hermanos a estar en el servicio, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago en el capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1. Y hoy vamos a estar estudiando los versículos del 2 al 4. En el devocional anterior vimos algo de la vida de Santiago, el escritor de esta carta. Y vimos que era un siervo dispuesto a toda buena obra en el Señor. Pero también vimos algo de los destinatarios de esta carta, ¿cierto? Vimos que eran creyentes. Vimos también que podrían ser judíos o gentiles creyentes. Bueno, no lo sabemos, la palabra no nos lo expresa así, pero sabemos que eran creyentes por la forma que él les está escribiendo. Pero para ahondar más acerca de quién eran los destinatarios, en el versículo 2 vemos un término muy conocido. Y dice, hermanos míos. Y bueno, es un término que inclusive en este momento lo utilizamos. Cuando nos encontramos con un creyente o con un hermano en la calle, lo saludamos de hermano, y es una forma en la cual nosotros hemos adoptado para decirle a otro creyente hermano. ¿Y por qué hermano? Porque venimos del mismo Padre celestial. Entonces damos gracias al Señor por eso, y que obviamente podemos decirle hermano porque ha creído en Cristo, porque se ha arrepentido de sus pecados y porque ha tenido la confianza suficiente en nuestro Dios. Entonces vemos que eran creyentes. Y hoy vamos a mirar algo muy interesante que nos empieza a decir este capítulo 1. Entonces, quiero que me acompañen al versículo 2 y hasta el versículo 4 vamos a estar estudiando en esta mañana. Y vamos a leerlo y seguimos con el estudio. Dice el versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, vemos algunos términos conocidos, podríamos decirlo así, en estos versículos. Algo para empezar es que nos dice, tened por sumo gozo. Ese término gozo, a veces lo podemos asociar con alegría, lo podemos asociar con estar alegres, contentos, y sí, tiene algo que ver con eso, es estar contentos con lo que tenemos, podríamos decirlo de esa forma. Y el título del devocional en esta mañana es sumo gozo. Debemos tener un sumo gozo. ¿Pero un sumo gozo de qué? Esa palabra sumo también significa amplio, grande, sublime, podríamos decirlo así. O sea, quiere decir que debemos estar contentos con todo lo que nos pasa. Ahora, una pregunta muy importante que nos podemos hacer es, ¿estamos contentos con lo que nos pasa en nuestras vidas? Miremos lo que nos dice el versículo 2. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Palabra dura, prueba, ¿cierto? Pero algo bien interesante que nos dice este versículo es diversas pruebas. Esto de diversas no es una prueba, dos pruebas, sino que pueden ser muchas pruebas. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago acerca de eso?
que debemos tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Santiago está mostrando que no solamente eran las pruebas en ese momento, sino las que iban a venir más adelante. Sabemos que la vida cristiana no es algo de, podríamos decir, como de una telenovela que vamos a vivir felices por siempre. No, no es así, mis hermanos. Van a haber diversas pruebas en nuestra vida, van a haber circunstancias en las cuales nosotros debemos tomar decisiones que a la postre tendrán unas consecuencias favorables o unas consecuencias no favorables. Pero que debemos hacerlas o tomar esas decisiones pensando en Cristo, pensando en nuestro Señor y Salvador. Debemos estar pensando en eso. Ahora, no solamente vamos a tener decisiones que tomar, sino también vamos a ser probados. También vamos a ser probados en nuestra fe, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos. Y es ahí donde nosotros muchas veces tambaleamos, podríamos decirlo así. Porque muchas veces no le creemos a Dios. Como les decía, Santiago le está diciendo a estos creyentes, tengan sumo gozo, tengan contentamiento con estas diversas pruebas que va a tener. ¿Y por qué lo dice? Porque ellos estaban en dispersión, ellos estaban por todos los lados del mundo. Hemos visto, y espero que nunca nos llegue a pasar, pero si nos llega a pasar, debemos recordar estas palabras de Santiago. Lo hemos visto con nuestro país vecino. Muchos habitantes de este país tuvieron que salir de su país e ir a otros lugares. Y tuvieron menosprecio, no los apoyaron, los estigmatizaron, bueno, muchísimas cosas. Inclusive tenemos hermanos en la iglesia que vienen de nuestro país vecino, los cuales les ha tocado muy duro. Primero tuvieron que dejar sus familias, tuvieron que dejar sus trabajos, tuvieron que dejar su iglesia donde se congregaban y tuvieron que venir a un país donde no conocían a nadie y comenzar una nueva vida. Es duro, es difícil comenzar y tener una prueba como esa. Pero nosotros también en nuestra vida también estamos en dispersión. ¿Cómo así, hermano, que en dispersión? Si no me he ido a otro país, no me he ido a otra ciudad, no me he ido a otros lugares. Pero sí, mis hermanos, cuando nosotros, y lo hemos escuchado también en muchas enseñanzas y la misma palabra nos lo dice, nosotros no pertenecemos a este mundo, pero debemos estar en él y debemos estar glorificando el nombre de Dios, debemos estar dando testimonio. Podemos decir, estamos en esa pequeña dispersión en cada uno de los lugares donde vamos. Ustedes me dirán, sí, cuando yo voy a mi trabajo me hacen el feo, me apartan porque oro, porque comparto el evangelio. Muchas veces hemos escuchado de hermanos que se burlan por lo que han creído, por su fe, y los rechazan. Inclusive no solamente en nuestros trabajos, también en nuestras familias nos han rechazado muchas veces. Ya no comparten con nosotros porque nosotros no compartimos lo que ellos comparten y nos hacen a un lado, nos menosprecian. Y eso que estamos viviendo en nuestro propio país. O cuando vamos a otros lugares, a otras ciudades, nos ven como bichos raros. ¿Y este qué viene a hacer? Entonces vemos que también podemos estar viviendo en esa dispersión, pero que debemos hacerlo con sumo gozo. Nos está animando a que a esas diversas pruebas no las dejemos a un lado, ni las pasemos por encima diciendo, ay, a mí no me toca. No, debemos hacerlas podríamos decir, superarlas con contentamiento, dándole la gloria y la honra a Dios. Porque Dios nos está enseñando algo. Muchas veces cuando estamos en diversas pruebas o cuando cuando estamos siendo probados, muchas veces lo primero que hacemos es apartarnos del Señor. Esto es muy difícil, pero eso no es lo que Santiago nos está enseñando. Nos está enseñando a que debemos superarlas, a que debemos hacerlo con un sumo gozo, teniendo contentamiento por cada una de las cosas que nos pasan. Miremos el versículo 3, miremos lo que nos sigue diciendo el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira esa palabra tan hermosa, paciencia. Hemos escuchado muchas veces que no somos muy buenos para tener paciencia. Muchas veces nos desesperamos cuando las cosas no salen y queremos que sean así, rápidas. Pero debemos ser pacientes, debemos ser calmados. Eso también va en el contentamiento. Muchas veces cuando nosotros estamos en diversas pruebas, hemos querido salir rápido de ellas y hemos buscado medios para hacerlo. Si hemos tenido un problema económico, una prueba económica, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al banco rápidamente, sacamos un crédito y lo solucionamos, o le pedimos al gota a gota o a un hermano
Pero nunca confiamos en el Señor, nunca somos pacientes en esperar en el Señor y poder tener la certeza de que Él nos puede ayudar. Muchas veces pasa eso. O cuando se muere alguien, cuando el Señor toca la salud o se muere un familiar de nosotros, ¿saben? Muchas veces podemos pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué si esa persona era tan buena, Señor? ¿Por qué si no había hecho nada? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, te la llevaste? Más bien deberíamos decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con eso? ¿Qué debo tener yo? Paciencia, esperar. Todo tiene un propósito en nuestras vidas. Ahora, si el Señor nos toca en nuestra parte de salud, ¿sí? Nos ha pasado. Este año muchos hermanos tuvieron COVID. Muchas personas estuvieron hospitalizadas. Pero ¿qué sacábamos nosotros con desesperarnos? No hay una cura, digamos, en el sentido de una vacuna. Pero sí tenemos una cura para nuestro espíritu, para nuestra alma, y es Cristo Jesús. Debemos esperar en Él, debemos ser pacientes. Y algo también muy interesante que nos dice este versículo es que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, debemos esperar, estar confiados en el Señor. Esa es la prueba que vamos a superar. Debemos esperar en el Señor, ser pacientes en Él, que no importa las pruebas que nos pongan, no importa lo que estemos pasando en nuestras vidas, el Señor es superior a eso. Pero muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos que el Señor es superior a eso. Por eso nos decía en el versículo 2, tened por sumo gozo. No nos olvidemos de esas palabras, mis hermanos, que son tan importantes cuando estemos en diversas pruebas. Debemos tener sumo gozo y superarlas en el Señor. No por nuestras fuerzas, porque muchas veces pensamos por nosotros, que nosotros podemos hacerlo por nosotros, pero sabemos que eso no es así, que es Cristo Jesús el que lo puede hacer. Miremos lo que nos dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos aquí varias cosas interesantes. Primero nos dice que más tenga la paciencia. Entonces ya, si somos pacientes, si hemos esperado en el Señor, si hemos confiado en Él, mire lo que nos pasa. Dice, más tenga la paciencia su obra completa. O sea, podemos decir la obra se completó. Podemos decir, hemos superado esa prueba. Hemos superado esas cosas que están afectando mi vida. Y mire lo que viene cuando ya podemos superar esa prueba, cuando hemos esperado en el Señor. Sigamos leyendo el versículo, dice, para que seáis perfectos y cabales. Entonces, no vamos a ser perfectos, porque obviamente hemos pecado, somos pecadores, pero sí podemos mirar con más detenimiento, con más sabiduría, las cosas que pasan. Podemos ser más reposados, mis hermanos, al tomar esas decisiones. Cuando vienen esas pruebas, cuando las superamos, ¿sabe? Hemos aprendido algo nuevo. Hemos aprendido a superarlas, a esperar, a aguantar en el Señor. Y debemos disponer nuestra vida a que Dios la use para las buenas obras. Vemos también que nos dice para que seamos perfectos y cabales, que seamos centraditos, que estemos dispuestos a servirle al Señor, que estemos dispuestos a no desesperarnos cuando vengan estas pruebas, sino a pensar como el Señor quiere que nosotros pensemos. Debemos hacer el siguiente ejercicio cuando estemos en una prueba. ¿Qué pensaría el Señor para superar esa prueba? No, ¿qué haría yo para superarla? Sino, ¿qué haría el Señor para superar esta prueba? También nos dice, después de perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, debemos estar contentos con lo que el Señor nos ha regalado. Nada nos falta, mis hermanos. En las pruebas, Dios está en control de todo. Nunca nos ha faltado nada. Y algo que he aprendido yo en las pruebas que Dios me ha puesto es que nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado, podríamos decir, la salud, nunca me ha faltado el dinero, nunca me ha faltado el apoyo de los hermanos, las oraciones de otros, nunca me ha faltado. Tampoco me ha faltado esa ayuda, esa mano amiga del Señor que está ahí conmigo. Nunca me ha faltado nada cuando he estado en pruebas. Y eso es lo que quiero animarlos en esta mañana, mis hermanos. Nada nos falta. Nada nos puede faltar cuando estemos en diversas pruebas. Más bien, debemos estar dispuestos a ayudar, a dar, a estar dispuestos a que Dios actúe en nuestras vidas. Y así, mis hermanos, podremos superar cada una de esas pruebas que hemos tenido. Eso lo podemos superar y el Señor lo va a hacer.
si nosotros confiamos en Él. Mis hermanos, espero que haya sido de gran bendición este devocional. Espero que lo aprendido lo podamos poner en práctica y vamos a terminar en oración y terminamos nuestro estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las pruebas que tú has puesto, Señor, por cada uno de estos tiempos, Señor, que hemos pasado como creyentes, Señor. Gracias porque nos has dado el sumo gozo para seguir adelante en cada una de estas pruebas. Te damos gracias, Señor, por lo aprendido en esta mañana, Señor, y que podamos ser fieles, Señor, a tu palabra, ser fieles a ti, Señor, y podamos ser de testimonio a muchos más para que crean en ti y sean salvos. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.